אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו מאמין להישואל. Shabbat Shalom, hermanitos. Vamos a proceder a leer lo que sería la Haftará, la conclusión de nuestra Parashá Kitetse. Sería Isaías 54, 1 al 10, y así dice la palabra del Eterno. Alégrate, estéril, la que no da a luz, prorrumpe en júbilo y da voces, la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido, dice Adonai. Ensancha el lugar de tu tienda, extiéndanse las cortinas de tu habitación. No te detengas, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia desposeerá las naciones, y volverán a poblar ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te sonrojes, porque no serás insultada, porque olvidarás la afrenta de tu juventud, y del oprobio de tu viudez no te acordarás, porque Adonai es tu hacedor. Yud-Hei Bat-Hei Sebaot es su nombre. El que te está redimiendo es el Santo de Israel, el que será llamado Elohim de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar Yud-Hei Bat-Hei, y como a esposa de juventud que ha sido repudiada, dice tu Elohim. Por un breve momento te abandoné, pero te volveré a recoger con grandes misericordias. En un arrebato de ira, por un breve momento escondí mi rostro de ti, pero con gran compasión tendré misericordia de ti eternamente, dice Yud-Hei Bat-Hei, el que te está redimiendo. Porque esto me será como las aguas de Noé sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprocharé. Aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice Yud-Hei Bat-Hei, que tiene compasión de ti. Amén. Amén, amén. Adelante, mi hermano Yader. ¿Cómo están? Bendiciones. Vamos a explicar en el nombre de Yeshua la Haftará. Vemos de Isaías 54, 1 al 10. Es un canto de restauración mesiánica donde Dios promete redimir a Israel mediante su pacto de paz y eterno. La mujer estéril representa a Sión, el pueblo fiel, cuyo gozo futuro brota de las obras expiatorias del Mesías, Yeshua, y su unión indisoluble con el Creador. Podemos ver en el versículo 1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Adonai. Aquí podemos ver Sión estuvo desolada y estéril, pero el cautiverio y el pecado, el futuro mesiánico trae una fecundación espiritual masiva. Vemos que vienen más hijos con la desamparada. En Isaías 49, 21 dice, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había quedado desolada y cautiva. Aquí podemos ver cómo estaba Israel, el reino del norte, estaba desolado y cautivo. ¿Por qué? Por el pecado. Aquí podemos ver en el Nuevo Testamento, Gálatas 4:27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, que no das a luz,
pues más son los hijos de la desamparada que de la que no tiene marido. Aquí podemos ver en el versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sea escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Aquí podemos ver la, la expansión del pueblo de Dios requiere más espacio debido a la llegada de los gentiles o de las naciones a la fe del Mesías. Aquí podemos ver en Isaías 49:20: los hijos de huerfandad dirán a tus oídos: lugar es muy justo para mí, dame sitio donde habite. Vemos que muchos se adhieren hoy en día al pueblo de Israel a través del Mesías. En el Nuevo Testamento podemos ver en Efesios 2:11 al 13: los gentiles antes lejos son acercados y hechos ciudadanos del pueblo de Israel. A mí me gustaría que pudieran leer Efesios 2:11 al 14, por favor. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto, déjeme, en cuanto a la carne era llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos a la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Baruch Hashem. Amén. Aquí podemos ver que por medio del Mesías las naciones hoy se están acercando más y son más hijos los que se están acercando a ser parte del pueblo de Israel. Aquí podemos ver que el Eterno, a través de la sangre del Mesías, muchos se acercan y son parte hoy del pueblo de que estaba estéril en aquel día. Aquí podemos ver en el texto en el versículo 3: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Podemos ver el reino del Mesías rompe fronteras físicas y espirituales, llenando la tierra con el conocimiento de Dios de Israel. En Génesis capítulo 28:14 dice: y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente, al oriente, al norte y al sur. Vemos las promesas que el Creador le da a Abraham. La promesa era de que su descendencia sería como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, y se extendería por toda la tierra, por todos los 4 puntos cardinales. Aquí podemos ver en el Nuevo Testamento, en Romanos 4:13, la promesa de Abraham que sería heredero del mundo vino por la fe. Aquí podemos ver que por medio de la fe al Mesías y por medio de la obediencia, muchos hoy se están acercando a ser parte del pueblo de Israel y todas las naciones han alcanzado esta misericordia del Creador por medio del Mesías. Aquí podemos ver en el versículo 4: no temas, porque no será confundida, ni te avergüences, porque no serás ofrendada, antes de olvidarte de la vergüenza de tu juventud y de tu afrenta
de tu viudez no tendrás más memoria. Aquí podemos ver el perdón divino borra el pasado de infidelidad de Israel. El Mesías quita el aprobio del juicio. En Isaías 61:7 dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán a sus alrededores. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 8:12 dice, porque seré misericordioso con su injusticia y de sus pecados y de su iniquidad no me acordaré más. Podemos ver que el Eterno promete, por lo menos cuando hace el pacto, con el nuevo pacto, dice que en aquellos días Él dará su ley, su Torah en la mente y en el corazón de ellos, y Él será a ellos por Dios, y ellos serán a Él por pueblo, y no se acordará nunca más de sus pecados. La promesa es que el Creador promete una redención a todo su pueblo y a todos aquellos que se agreguen a ser parte de su pueblo. Vemos en el verso 5, porque tu marido es tu hacedor, Adonai de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Vemos aquí en Dios se presenta como el esposo de Israel. Su título de redentor, Joel, apunta directamente a las obras del Mesías. Podemos ver en Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes de Adonai, porque yo soy vuestro esposo. Podemos ver en el Nuevo Testamento en 2 de Corintios 11:2, os he desposado como un esposo para presentaros como una virgen pura a Yeshua. Aquí podemos ver y Apocalipsis 19:7 dice, las bodas del Cordero, habla sobre las bodas del Cordero, donde claramente tomará a la esposa como una virgen atraviada, una virgen sin manchas, sin arruga. Podemos ver en el verso 6, el texto dice, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Adonai, y como una mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Aquí podemos ver que la expiación reconoce el periodo de exilio y disciplina temporal en el que Israel apareció rechazado por causa de sus transgresiones. En Oseas capítulo 2, verso 14 nos explica, pero he aquí que yo les atraeré y les llevaré al desierto y hablaré en su corazón. Podemos ver en el Nuevo Testamento en Romanos 11:15. Bueno, en Romanos 11:15 nos explica, porque si su exclusión es por la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Podemos ver que lo que el Eterno tiene que, a pesar de que Él había incluido en un momento al pueblo de Israel, el Eterno tiene una promesa para el pueblo de Israel, como lo dice Romanos 11:25. ¿Lo podríamos leer, hermano? Romanos 11:25. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Sí, ahí siga leyendo un verso más. Dice, Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá a Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. amén. Ahí vemos que el Eterno tiene esa promesa con Israel, que a pesar de que ella se apartó de sus mandamientos, se apartó de él y él escondió su rostro, el Eterno tiene una promesa que le hizo a Abraham de que todo Israel, incluso las naciones, serían salvas. Aquí podemos ver y serían benditas en aquel día. Aquí podemos ver en el versículo 7, podemos ver, por un poco de tiempo te desampararé, perdón, te desamparé, eh, pero te recogeré con grande misericordia. Aquí podemos ver la promesa que le hace al pueblo, que a pesar de que él se alejó, los desamparó, él tiene una promesa que él los recogerá en aquel día. Aquí podemos ver, el enojo de Dios hacia el pecado es momentáneo, pero su gracia mesiánica y su fidelidad son eternas. Aquí podemos ver en el Taná, en Salmos capítulo 30, verso 5. Me gustaría que lo lea, por favor, hermano. Amén. Lo tengo. Amén. Porque por un momento es su ira, pero su furor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer viene la alegría. Amén. Baruch Hashem, aquí podemos ver que el Eterno, a pesar de su enojura, que se enojó con Israel, él al final vendrá la alegría para todo el pueblo. Y él promete una alegría, porque todos se alegrarán en aquel día. Vemos aquí en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí podemos ver que en un futuro nosotros podremos gozar de esa gloria, de esa redención que el Creador ha prometido. En el verso 8 podemos ver con un poco de con un, con un poco de ire escondí mi rostro de ti, pero por un momento, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, hijo, dijo Adonai tu Redentor. El Redentor, Joel, es la figura central del rescate divino a, a precio de sangre. En Isaías 59, verso 20 dice, y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se convirtieren de la iniquidad en Jacob. Podemos ver en Lucas capítulo 1, verso 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En el verso 9 podemos ver, porque esto será como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé no pasarían más sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé más. Aquí podemos ver que el Eterno hace una promesa que a pesar de su ira, el Eterno hace una promesa de que no se enojará más con Israel. El pacto de gracia tras el diluvio es garantía de que Dios no volverá a destruir totalmente a su pueblo. Génesis capítulo 9, verso 11 estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya toda carne con agua de diluvio. El Eterno hace un pacto con Noé de que él ya no destruirá más, nunca más con agua las generaciones. En segunda de Pedro 3:9, el Señor
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. A pesar de que el Eterno se enojó con la humanidad, Él siempre hizo un proceso, hizo un llamado a su pueblo, a su arrepentimiento, para que nadie perezca. El Eterno no quiere que nadie se pierda, nadie. El Eterno quiere que todos seamos redimidos, que todos tengamos una vida eterna. En el versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Adonai, el que tiene misericordia de ti. El pacto de paz o el Brit Shalom es la cúspide mesiánica, un acuerdo indestructible sellado por Dios, mismo que trasciende la fragilidad del mundo físico. Ezequiel 37:26 dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Podemos ver en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo es la sangre del pacto eterno. Aquí podemos ver que a pesar de que Él sea escondido su rostro por un tiempo, el Eterno desea que todos sus hijos vivan para siempre. Y Él hace una promesa a Israel, que aunque hoy en día Israel, él ha puesto en ellos una ceguera, en un futuro todos lo reconocerán. Y todos en aquel día reconocerán a que Él es el Señor, y toda rodilla se doblará ante Él, y reconocerán que Él es el Santo de Israel, el Dios de todo su pueblo. Y todos verán que el Eterno tendrá misericordia de todos ellos. A pesar de que ellos se han ido en pos de otros dioses, a pesar de que ellos en un momento cometieron errores, el Eterno tiene esa misericordia para ellos, para con ellos y para con nosotros. Baruch Hashem.